que la comedia es una de esas cosas que tú dices que empieza, es muy probable que empiece siendo malo. O sea, yo creo que he visto un montón de comediantes que dicen, no, la primera vez, o dicen, la primera vez fue increíble, la segunda fue horrible, Sí. o dicen, la primera vez me fue horrible y luego fui mejorando. O sea, siempre es esa experiencia. Nunca es que siempre fui bueno, eso nunca lo he escuchado, ni de Seinfeld, ¿sabes? Nadie. Sí, de acuerdo. Y es como, es terquedad. O sea, yo creo que el comediante que lo logra, que termina siendo muy famoso, que termina siendo muy, muy cómico, porque al final uno lo que busca es ser lo más cómico posible, es una gente terca, que dice, hoy fracasé, mañana no voy a fracasar, y ya. Son los freelancers. No tenemos ni puta idea ni qué. Típico que llamas y que ¿por qué me estás llamando hoy? No sé. No, más bien, coño, qué bueno, y no me fastidies. Sí, acá sí puedo trabajar de verdad. Sí, Tengo literal. derecho. Está bien. ¿Cómo está todo, Adrián? ¿Todo bajo control? Todo bien. ¿Listo para el viernes? Listo para el viernes. Sí. Natación con Amaya. Ese es el viernes el paternal. El viernes paternal. Con rulos. Sí. Con rulos. Sí. Pero Bueno. coño, tripeando por la entrevista de hoy. Sí, yo también. Y sé que Pedrito también por ahí. Sí. Tenemos un fan tuyo en el grupo de Chiste Interno. Qué bien. Sí. Pedrito se llama. Pedrito. Saludos Sí. a Pedrito. No sabemos si es verdad o si es inteligencia artificial, pero está ahí. Está ahí. Sí. Estoy casi seguro Yo digo que es como un Tamagotchi. Exactamente. Pero bueno, ya que aprovechar que estamos hablando, darte la bienvenida, Ricardo del Búfalo, a Chiste Interno. Eso. Qué fino tenerte. Mira, estoy emocionadísimo de estar acá. Sí, de sí, verdad. ¿Sabes qué? Es una de las entrevistas que digo, ay, ¿cuándo la voy a hacer? Quiero hacerla. Está bien. Estoy emocionado. Qué fino que pudiste venir. Estás aquí en Estados Unidos. Sí. ¿En qué plan andas? ¿Qué haces por acá? Vacaciones y pues, metí alguno que otro show, entonces estamos relajados. Exacto. O sea, estamos tomándolo con calma, pero haciendo tus cositas ahí, como Sí. entrevistas en podcast, por ejemplo. Exactamente. ¿Qué otro Y, podcast has ido? Mira, fui a Mañanitas. Ah, ¿qué tal? ¿Estuvo bien? Estuvo fino, estuvo divertido. Y por ahora sí, más Está bien. ningún otro. Por ahí habrá más, seguro. Seguro, Sí, salió ya. uno que otro. Otra cosa importante, hiciste comediantes. Hoy es Sí. viernes y el pasado miércoles hicimos nuestro gran show mensual en Tripping Animals y tuviste que cerrar una noche complicada. Después podemos hablar con más calma, pero fue una noche... En Patreon. Sí, en Patreon sí, hablamos de eso, me pero fue una encanta. noche interesante y que pudo haber tornados un poco más violenta, pero menos mal no fue Sí, así. Todo bien. hubo cosas raras que las podemos chismear Sí. luego. Pero estuvo bien. Estuvo divertido. No, y sinceramente creo que te fue muy bien. O sea, creo que yo un momento estaba ahí que creo que el público de hoy no necesariamente logró llegar al nivel de euforia que hubiese querido. Y te montaste tú, que cerraste y lo logramos. Yo tripié. Tengo preguntas. Mi suegro, mis suegros, ¿tus suegros están sentados atrás mío? Sí. Ellos fueron al show. Sí. Ok. No, mi suegra. Tu suegra. Mi suegra, mi mamá, mi esposa y varios familiares. Qué épico que te lanzaste esa rutina enfrente de tu suegra. No me estaba esperando que hicieras esa rutina tampoco. ¿Sabes lo que me dijo al final? Pues fuimos a comer, me dijo, esa rutina está muy pasada, Ricky. Eso no lo tienes que decir. Eso no lo tienes que decir. Y yo, pero está buena, me gusta. Pero está épica, vale. La gente se lo La dio del a acento suegra. chileno, la del acento chileno. Que yo dije, estuvo buena, me encanta. Esa rutina me encanta. Y ella estaba como, ay, no, eso está muy pasado. Ay, muy épico. Bueno, pero nada, para los que saben, los últimos miércoles de cada mes estamos haciendo nuestros shows ahí y gracias por ir, lo apreciamos Cómo no, mucho. claro, por Estuvo muy supuesto. fino y siempre ahí es rotar con comediantes emergentes, comediantes que ya han rodado y siempre fino, o sea, uno siempre lo pasa bien. Fue la primera noche de puros venezolanos, ¿no? Primera noche puros venezolanos. O sea, Estuvo bien no hacemos un esfuerzo para mezclar, Claro. pero esta vez se No se dio pudo. y no es que no se pudo, quisimos. Pero bueno, ya cambiaremos eso. Habrán algunos cubanos 100%. Sí. Eso sí siento que los cubanos y los dominicanos están en una liga especial de comedia. Total. O sea, de verdad. Ojo, los venezolanos también, pero ellos en particular me causan mucha risa. Y sobre todo cubanos aquí en Miami hay de sobra. así Y el que- público dominicano. Y el Cubanos hay de sobra aquí en Miami. Sí, digo, comediantes, Ah, ¿no? Sí. Eso Y son- basta. Yo no estaba escuchando y que ya me qué van a mierda, empezar marico. ya que me van a no, empezar a funar por que tu no te culpa, cancelen, marico. Sí.
Pero sí, el público también cubano y dominicano es como muy eufórico, es sabroso, es como... Es Caribe, yo creo que allá Caribe. el tema Caribe le da, igual que el boricua, pues, o sea, tienen ese punch que hace que uno se ría de no solo, bueno, me pasa también, y eso te puedo preguntar porque ahorita estás viviendo en ese país, pero a mí me causa mucha gracia el acento español en general. Sí. Es cómico. Me da risa, me parece divertido cuando lo usan en tono comedia. Pues. Sí. Vosotros. Sí. De hecho, yo estoy viviendo ahorita en Madrid y ver stand-up en persona. Necesito subtítulos. O sea, como cuando uno ve películas en español castizo, claro, trancado. No, hay cosas que pierdo. O sea, te entiendo más stand-up en inglés que en castellano o español. O sea, claro. Porque hay frases, hay como referencias. A veces hablan como... y perdí 2 palabras y no entendí el contexto y es difícil, entonces me ha tocado como adaptarme y una de las cosas que he hecho es hablo un pelo más lento claro. Porque yo sé que si digo una palabra que si echarle pichón que ellos no entienden, yo me doy cuenta que la dije perdón, eso es esforzarse, entonces voy como construyendo, entonces me pasa que estoy como haciendo stand-up como en 2 idiomas claro. Como que el mío, el natural y el que tengo que explicar por si dije alguna vaina que no me van a entender. Que es mucho el tema, sobre todo ahorita que la diáspora está girando por distintos países, mezclándose, que sí, todos hablamos español, pero no nos comunicamos de la misma manera, ni el mismo ritmo, ni con las mismas palabras. Es más, España, que es como la lengua madre, o sea, los originales, los OG. Sí. Y en España la cantidad de acentos y idiomas que tiene el país es una cuestión, una locura también. Y lo defienden en cada región. Sí, totalmente. O sea, y es impresionante porque yo siento que los venezolanos en el exterior tenemos 2 públicos. Está el público extranjero, 2 públicos extranjeros. Está el extranjero que está empatado o casado con un venezolano o venezolana clásico, que entiende referencias. Que puede que no entienda alguna que otra palabra o alguna cosa muy particular, pero te entiende cosas. Y si no tiene un traductor sentado al lado. Es que tú los ves. Mi amor, ese es el rey del pescado, es la vaina que está ahí. Tú los ves cuando giran y preguntan. Y ayer me pasó, estaba hablando de una vaina que sea la cédula y alguien que dijo, no, y de repente yo empiezo a explicar y dice, ay, coche. ¿Cómo que es esto? Entonces, eso es, claro, la pareja del venezolano. Y del otro lado está el que, sencillamente, en España mucha gente va a ver shows sin saber quién va a ser el comediante. Nada, no lee ni la sinopsis. Sí, el plan es ir a ver comedia, no es importa como quién. Tengo una hora libre y estoy en esta zona, voy. Y me ha pasado que viene gente que no tiene ni idea quién soy, nada, no sabe ni que soy venezolano hasta el momento en que digo, hola, ¿cómo están? Y ellos no entienden nada, o sea, no tienen la palabra vaina, capaz nunca la han escuchado, entonces me ha tocado como tener que, primero, desarrollar material para todo público, por supuesto hablando desde mi punto de vista y tal, claro. Pero esa experiencia de tener que darme a entender a otra persona, otra gente que tiene otra manera de ver la vida, otra manera de entenderla y de hablar, es interesantísimo, o sea, es como traducir una vida. Sí. Ese tema de las mezclas culturales siempre te da mucho... Y da para humor. Da para humor, obviamente. Y hay un talento... El comediante muchas veces es traductor. O sea, tiene que estar... O sea, no necesariamente idiomas, pero explicar cosas, explicar costumbres y como poner a la gente en contexto por un interés muy específico que es poner a la gente, ubicarla en el mejor lugar para que el punchline pegue más duro, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido creo que el tema de la mezcla cultural siempre te da material. Y ya que estamos en el tema de España, migraste hace poco, ¿no? O sea, tú fuiste de esos que aguantaste en Venezuela todas las posibles. Yo digo que soy de la ola post-fraude electoral. Exacto. Número ¿Cuál 3. todo? Número 3. ¿Cuál de todos? El más obvio. El más reciente, el más descarado, sí. Ok, ¿cómo te vas? Primero, la decisión, porque obviamente después en Patreon nos vamos a meter más en la política, pero obviamente tú has sido una persona muy conectada con la realidad política de tu país y activamente involucrado. Después podemos entrar más en detalles de eso. Entonces hace un poquito más difícil tomar esa decisión porque está ese debate como de, bueno, que me estoy traicionando a mí mismo, al país. Primero, esto es parte de mi marca, ¿sabes? Primero el tema moral, de sentirse culpable, como que coño, o sea, yo tanto que yo quería vivir acá y me quedaba en Venezuela y decía me quedo en Venezuela y tal, y de repente digo, me tengo que ir, o sea, primero eso, luego superar esa culpa y entender, ¿qué voy a hacer afuera? Okay, puedo seguir haciendo comedia, pero
¿a dónde me voy? Ok, en España hay muchos venezolanos, en España soy legal porque soy ciudadano europeo, perfecto, es un lugar ideal. Coño, disculpe. Palabra cierta. Menos mal lo imprimiste el guión. Eso es Panamá. Y a partir de allí yo dije, bueno, está bien, España es un buen destino, pero ahora es como, le voy a hablar a un público que no es venezolano. ¿De qué les voy a hablar? ¿Sabes? ¿Qué les va a interesar que yo les pueda, qué cosas les puedo decir? Y a partir de allí, bueno, ha estado esta búsqueda. Obviamente hay días muy finos donde digo, mira, me fue brutal hoy con puro público español y bien me entendieron todo y pude hablar de cosas que me importan. Y hay días que me va mal y digo, ¿qué está haciendo aquí? ¿Sabes? Sí, claro. Sí. Y esos altibajos y además la emigración reciente, el tema del invierno que lo odié, no me gusta el invierno. No te acostumbraste todavía. No me adapto Sí. y... ¿Estás en Madrid específicamente? Estoy en Madrid. Que es que para hacer comedia en España hay que estar en Madrid. Claro. Y saltando el tema de la comedia, gracias Adrián, disculpa el desastre, Astro Estudio es impermeable. Buena mesa, ¿viste? Sí, buena mesa. No se moja ¿Cómo con está nada. la escena de comedia en general en España? No voy a decir en español porque me imagino que es la única que hay. No, hay en inglés. ¿Hay en inglés también? En Madrid hay Wow. varios bares donde se hace comedia en inglés. Wow, mira yo con mi Y en prejuicio. Barcelona. Sí. En Barcelona sí sé porque está una de mis comediantes favoritas gringas decidió irse a vivir para allá, que se llama Michelle Wolf. sí. Y bueno, dije, bueno, sí, está viviendo en Barcelona, pues. Sí. Que me pareció una decisión extraña. Es sinceramente. extraño. Para ella, ¿no? No para... Pero ¿cómo está la escena? ¿Cómo se están involucrando los venezolanos? ¿Qué está pasando allá? Hay muchos venezolanos allá. Y se involucran bastante bien. O sea, tienen buen nombre entre los comediantes españoles, incluso entre el público español. Hay mucha movida de comedia en general. Y hay gente de todos lados, gente de Colombia, gente de Cuba. O sea, hay un montón de comediantes de todos lados. Hay italianos, hay ucranianos, hay cosas muy raras. Yo una vez estuve en un show y había una pakistaní. Y lo loco es que al final del show se encuentra con una venezolana y resulta que trabajaban juntas a distancia y se conocieron en mi show. Ah, mierda. ¿Tú puedes creer esa vaina? Eso está... Una pakistaní y una venezolana. Esos cuentos de que estamos en todos lados. Pues. Sí. Y, Ya. y entonces hay de todo en España, hay de todo tipo de público, gente de Hungría. Pero entre comediantes, o sea, hay una movida muy, muy importante, creo yo. O sea, hay muchos bares de comedia, hay muchos clubs de comedia, o sea, dedicados netamente a hacer comedia. Yo me presento en un show, en un lugar que se llama el Golfo Comedy Club, allá hago mi monólogo 2 veces al mes. Y cada fin de semana, o sea, viernes, sábado y domingo, hay 4 y 5 shows por día. Wow. Eso es muy loco. No, responde un poco a lo que mencionaste antes. Creo que por aquí Clara Ulrich menciona que en Buenos Aires también es un poco así, que hay cultura de ir al teatro e ir a ver algo independientemente de que, va a estar Ricardo del Búfalo, va a estar, déjame ver el cartel para ir. No. O sea, eso también influye, pero mucha gente va porque sabe que es un buen plan y sabe que eso está disponible por ahí y que va a ser una buena experiencia. Y es económico. Exacto. Porque algo que pasa en España es que hay tantas cosas culturales, desde ir al museo, desde ir al cine, que es barato. O sea, no es costoso. Exacto. Y de hecho la entrada tiene que ser relativamente económica porque hay tanta competencia que la gente dice, no, voy a esto. Claro. Que es más barato y ya. Sí. Y entienden que... Y dejan reseñas. Eso es lo interesante. O sea, hay como una página donde compran entradas donde se deja reseña del show y la gente dice lo que opina realmente, si le gustó o no, deja sus estrellas. Y eso ayuda mucho. Y la gente de verdad como que trabaja en primero hacer un buen show y luego como que tratar de conseguir esas reseñas para que te posicione bien y puedas vender tu show. No tienes ni que ser famoso en Instagram, ni Facebook, ni nada, sino si eres famoso en la página web, de pinga. Porque tienes ahí, si sales, quiero un show el sábado, te sales en los primeros 10 y vas a conseguir público, juro. Qué cool. Entonces eso es interesante, que eso no lo veo que pase en otro lado, no sé si pasa en México, no sé, pues, pero eso me pareció un sistema que además es valioso porque es el público dando su opinión. Claro. ¿Y has girado por Europa o todavía estás como aterrizando? En España fui a Valencia y a Barcelona, pero quiero ir a Europa. Vamos a ver si a finales de año me lanzo uno que otro país fuera de España o por lo menos ir a otras ciudades en España. Claro. Quiero ir al norte, quiero ir a otras ciudades a ver qué tal, porque hay muchos venezolanos en otros lados. Claro. Y creo que, o sea, tengo la posibilidad de ir porque es como, oye, en tren uno está en cualquier lado en 2 o 3 horas. Sí. Es posible. Y además comes divino. Yo siempre pienso que en chamo. España... O sea, tú me dices todas las regiones y yo digo, comer Galicia, ahí, comer allá. Quiero ir a Galicia, Exacto. País Vasco y Excelente. esas cosas. Sí, Pues, para allá, para arriba. Veo una hostia monchada nada más.
Sí, totalmente, sí. Como mientras me meto un pulpo así divino. Literal. Micrófono y pulpo. Micrófono y pulpo. Así se llama. Así se llama la gira. Se llama el show. Bueno, mira, vamos a hacer una primera pausa, pero antes de eso quiero hablarte de Astro Studio, que este es el lugar más increíble para grabar podcast en el mundo. Increíble. Pero bueno, por lo menos en Miami, al menos. O sea, digo que de verdad, la calidad del audio, ¿qué te parece? Increíble. Sí. Es que no te digo que yo entré. ¿Qué dije cuando entré? El gran estudio. Y llegaste al gran estudio. Coño, Sí, porque sí. esta vaina, además que no, o sea, este no es el único estudio que hay, que esto se transforma. Bueno, es el único estudio que ahí se transforma. Exacto. Sí, sí, sí. Pero no es la única tiene múltiples personalidad. personalidades. Le convierte, exacto. Exacto. Y bueno, una vista increíble. ¿sabes? Increíble, o sea, de hecho estamos grabando ahorita a las 12 del mediodía y ya fuera de noche. Pero bueno, si quieren estar en Astro Studio, actívense porque en verdad ya está bastante solicitado y vayan a theastrostudio.com y ahí está Adrián pendiente de ustedes dándole la información que necesiten para grabar podcast, grabar audio, clases de DJs. Aquí, Así también. aquí Sí, en la sala del lado, que es una sala de música. Brutal. Entonces, en verdad, esto está bien armado. Así Y que los ya saben. atiende el mismo Adrián. Exactamente. Yo En la no doy sala las de clases de audio, DJ, ¿no? Adrián no da clases de DJ todavía, pero sí hay un... Pero buen puede dar clase de bajo. Puedo dar clases de bajo, la verdad. Sí. Sí. Bueno, nada, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Si estás interesado en aprender comedia, te recomiendo que vayas a chistinterno.com/academia. Por ejemplo, si lo que te gusta es el stand-up, tenemos para ti el curso On Demand Aprendo Stand-up de Rubén Morales. Un curso diseñado para entrar en el mundo del stand-up y conocer todos los recursos que necesitas aprender para empezar en esa hermosa carrera. Nos vemos allá. Ya regresamos. Mira que la Rapidito. magia de la tecnología. Fue pequeña pausa. Sí, pues, o sea, me encanta que sea así. Imagínense esperar y que no, vamos a darle 30 segundos para que el En silencio. ¿no? para que el editor... Porque tenga suficiente tiempo. Sería bueno que pongan el ad más pequeño para que vean que estamos esperando. O sea, eso puede ser la idea para la próxima. No, mejor no. Adrián, y que no. Mira, hablemos un poco de tu historia de origen. Eres guaro. Soy guaro. Y quiero que le expliques a la gente que ya cada vez tenemos audiencia menos venezolana y eso me Claro. encanta. Igual nuestros venezolanos siempre son los más queridos para nosotros. Claro. Explícales qué significa ser guaro y ubícalos un poco en nuestro bello territorio nacional. Ser guaro implica ser del estado Lara. ¿sí? Y yo soy de Barquisimeto, que es una ciudad que está a 4 horas en carro de Caracas, hacia el centro occidente del país. Allí, bueno, se llama la ciudad musical Sí, de sí. Venezuela. Ya por ahí a mí me caía bien Barquisimeto. Sí. O sea, el branding de Barquisimeto era positivo. Tú entras a Barquisimeto por la autopista y ves un 4 gigante, Gigante. ahí y una tinaja. Sí. Y es interesante porque en Barquisimeto hay una gran como que cultura musical. O sea, en todos lados puedes ver música. O sea, yo recuerdo que yo veía la Orquesta Sinfónica en el Teatro Juárez, conciertos gratuitos. Y la Orquesta Sinfónica, o sea, el sistema de orquesta en Venezuela es de los mejores. Y ese tipo de cosas. Y había como esos mismos músicos hacían sus proyectos aparte. Entonces tú veías en teatros o en bares que tocaban. Yo recuerdo un proyecto que es la orquesta de rock. Entonces tocaban rock duro, Led Zeppelin, pero con chelos y violín. Una vaina Wow. muchísima. Sí. Increíble. Y ese tipo de cosas, uno se cría en ese ambiente muy, muy musical. Pero además, ser guaro implica bueno, el pepito guaro. La gastronomía es el bastante pepito, importante. dígalo, sí. eso. El pepito como comida callejera, pero ¿Qué también hace un tenemos el pepito? suero. ¿Qué hace un pepito guaro? Un ¿Qué lo hace? pepito guaro lo hace que el pan es crujiente por fuera, pero con poca masa. Ok. De hecho, Ujú. tú compras el pan probablemente en La Orquídea, en la panadería La Orquídea, en Barquisimeto, y ya viene el pan de pepito. Existe el pan de pepito. Es como un canilla con menos masa. De hecho, Ok. es delgadito, delgadito. Tú lo abres y no tienes ni que quitarle la masa. Ok. Porque si tiene mucha masa, te llena mucho y no, tú quieres llenar esa vaina de carne De y pollo. proteína, exacto. Claro. Son 250 gramos de carne, de pollo o de carne y pollo. Ujú. Le pones quesito pecorino, mayonesa, ketchup y tocineta. Ese es el pepito guaro tradicional. Ujú. Ahora hay un montón de cosas. Eso no lleva vegetales, eso no lleva nada, lleva salsas. Ujú. Y lo que lo hace guaro, además de, bueno, tienes tu pancito que es como una canoita, Ujú. que es el vehículo para llevar
la carne. Para que Eso no se es, caiga. No es un sándwich. Sí. Claro. Para que no se caiga, exacto. Y es salsa y mordisco. Ese es el truco. Tú no le echas Claro. la salsa arriba y comes. No. No, salsa y... Claro. Tú metes salsa, mordisco. Salsa, mordisco. Y En después- esencia secuestras un pote de salsa mientras que te Está comes incluido en Tienen- la experiencia. Claro, Claro. te ponen 6 a 8, incluso 10 potes de salsa en Claro. la mesa. O si tienen un puesto de pepito y tienes que comer parado, bueno, los tienen todos ahí, como los pepitos. Eusebio y los pepitos Ajá, de... como los perros en Caracas. Pero generalmente te sientas a comer. ¿Sabes? Pero es una mesa de plástico, o sea, mesa manapla. Claro. Te ponen una mesa de madera, esos pepitos son malos. Claro. Silla de plástico y mesa de plástico. Y además el suero larense. Sí. Es importante para nosotros, ¿sabes? Suero es, para los que no son venezolanos, es como sour cream, es como leche piche, Sí. divino. Es leche que se deja podrir con sal. Suena divino. ¿Sabes qué Es recuerdo yo delicioso. también? Sí, no, es divino, yo sé. De Una nata, Barquisimeto, pues, las como- cajitas esas como de, no sé si era aluminio, que verga, para hacer las arepas, entrando a la ciudad. El girasador. Exacto, que tú lo ¿Cómo? pones encima de la hornilla. Es un horno. Y es un hornito chiquito en donde tú haces ¿Tú lo has o visto? o terminas No lo he de visto. tostar las arepas. Es un hornito de aluminio que tiene como una rejilla dentro. Ok. Entonces entra el calor por debajo con la hornilla Ujú. y como tiene tapa de aluminio, entonces genera como el calor de un horno. Ok. Entonces, no se asa, sino que es como tú asas la arepa y luego metes la arepa ahí y se termina de hornear. Ok. Qué interesante. Y es bien bonito. Queda súper Y eso bueno. lo venden, sí, en Barquisimeto, en la entrada de Barquisimeto, en el Tocuyo, en Quíbor y tal. Pero independientemente de eso, o sea, crecer como barquisimetano, yo quería ser músico. Mi mamá era cantante y tocaba guitarra, ella emigró, se casó con mi papá y emigraron a Italia, vivieron 10 años en Italia. Y mi mamá estudió allá, mi papá también. Y mi mamá, como uno de sus trabajos era tocar en plaza, tocar la bamba, tocar canciones en plaza. Tenía como un grupo de músicos. Sí, que la influencia musical no solo viene dictada por la ciudad donde naciste, sino por la la familia. Sí. Ok. De hecho, yo descubro que mi mamá tocaba guitarra como a los 10, 12 años, porque descubrimos su guitarra en un closet en casa de mi abuela, así, toda escondida, y que, esta era mía, yo la usaba y yo, ¿en serio, mamá, tú tocas guitarra? Y a partir de ahí empecé a tocar guitarra. Ok. Entonces yo quería ser músico, pero después de un tiempo dije, no, hay que dedicarle demasiado tiempo al instrumento, yo de verdad no quiero ser músico, yo tengo cosas que decir. Ok. Entonces dije, bueno, voy a estudiar comunicación social para ser comediante. Ok. Pero la música se quedó como parte de mí, además que... Sí, sí, Era es muy- parte de tu marca ahorita. Sí, exacto. Y una pregunta que tengo sobre, disculpa que esté pegado con Barquisimeto, pero, Pero me gusta. ¿tienes idea de por qué, de dónde viene esa influencia musical? O sea, porque de la construcción de los cuatro, o sea, el origen como tú dices, no sé, en Los Ángeles o en Hollywood, todo el mundo quiere ser actor o trabajar en la industria. ¿Qué hace que en Sí. Barquisimeto haya tanta influencia musical? Yo creo que viene de Carora, mucho, del Tocuyo, o sea, hay muchas marcas de construcción de cuatro, Pablo Canela es muy famosa, pero más de construcción de cuatro, también de guitarras. De guitarras, hay unos grandes guitarristas larenses, estaba Rodrigo Riera, por ejemplo, que sus canciones se tocaban, o sea, en las mejores escuelas de música del mundo. Entonces, la música venezolana es muy reconocida, los valses venezolanos, que eso implica pura guitarra, es música instrumental completamente. Eso era es muy particular. Y yo creo que también pasa en Zulia. Yo creo que Zulia también es una ciudad musical. Sí, yo creo que todos los maracuchos saben tocar de alguna manera un otro instrumento. Te sacan una tambora en cualquier cumpleaños, una charrasca y te cantan, ¿sabes? Pero yo no sé si... Yo creo que en toda casa barquisimetana, o por lo menos en casa de abuela, hay un cuatro. Así sea de adorno. Pero Claro. hay un instrumento por ahí. Sí. Y eso es interesante. No sé si todo el mundo en una familia barquisimetana sabe tocar algo, Claro, o sea, claro. un instrumento, no, pero no es que todo el mundo, pero es pero como es una marca- influencia muy presente. sí, es una marca de la ciudad y es algo que nos gusta. Sí. O sea, nos gusta... Sí, y ya cuando que se sea convierte así. en marca ciudad, entonces ya es un tema de identidad. Es como que, bueno, si yo soy de Barquisimeto y hay una guitarra o un cuatro gigante cuando entro y salgo de mi ciudad, esto es parte de mí, entonces Claro. eso de alguna forma estimula todo y hace... Totalmente. Tiene sentido. Sí. Entonces, ok, estamos en Barquisimeto y estudiaste explícame un poquito en el colegio y cómo era tu relación con la comedia o la hacer reír a la gente. Esto es algo que vino después. Sí, en el colegio. Viene el colegio.
Mira, es que cuando uno es adolescente, uno quiere tener amigos, ¿no? Uno quiere como que generarte un grupo al que tú perteneces, ¿no? Y yo me cambié de colegio en el peor año para una persona, que es en séptimo grado. O sea, en primer año, bachillerato, segundo. Okay. Tenía 13 años. Como que la peor manera o sea, el peor año para cambiarte de colegio y... Todo esto en Barquisimeto. Todo esto en Barquisimeto, ¿no? Estudié la primera en San Vicente de Paúl, me fui a Las Colinas. Y en Las Colinas, que es conocido como el Colegio Cifrino. Es cifrinísimo. Ajá, sí. Pero no es el más cifrino. Ahí no es más cifrino. Y empecé como para hacer amigos, empecé a hacer chistes, o sea, empecé a hacerlos reír. Y por esos años descubrí a Andrés López, estaba de moda la pelota de letras, ¿te acuerdas? Claro, por supuesto. Estuvo por aquí Andrés López. Sí. Yo vi el episodio, como 2007, 2008. Y empecé a imitar las rutinas de Andrés López para hacer reír a mis amigos. Okay. Y a partir de ahí, cuando vi, mira, Ricky imita a Andrés López, no sé qué. Y eso me gustaba, era como que, mira, la gente me quiere. Si ¿sabes? La atención, la risa. Sí, si los hago reír, coño, sé que me aprueban, que estoy como conectados con ellos, eso me gusta. Y a partir de ahí, bueno, empecé como a entender que el humor era mi manera de conectar. Empecé yo a hacer mis propios chistes con otro amigo que teníamos como, éramos una pareja cómica, ¿sabes? Ok. Que siempre inventábamos los chistes, o sea, como que vamos a hacer esta vaina para hacerlos reír así, o sea, era como un tema nuestro. Sí, tu comedy body, le dicen. Tal cual. Y con el tío, o sea, le decimos así de cariño, porque ya empezamos como, casi que nuestros amigos eran nuestro público. Okay. Entonces, a partir de ahí dije, bueno, me gusta la comedia, quiero hacer comedia, pero yo quería ser músico, yo quería estudiar música. Entonces me voy a estudiar inglés por intercambio a Boston, y yo dije, voy a averiguar en Berkeley para estudiar guitarra en Berkeley. Cuando me entero que solo el 12% de los estudiantes que aplican quedan, ni siquiera los becan, quedan. Y dije, ya no quiero estudiar guitarra. Sí. Eso no es lo mío. Te intimidaste. Me intimidé horrible. Dije, no, yo no le voy a dedicar 10 horas al instrumento, voy a hacer comedia. Descubro a Andrés. Fue así de fácil, fue como, no voy a ser músico, voy a ser comediante. Esa fue la decisión. Porque creo que en Boston descubro, o un poquito antes, a Laureano Márquez. Ok. Pero leyéndolo. Yo no sabía que Laureano hacía stand-up. Ok. Entonces yo lo estoy leyendo porque estaba empezando la comedia caraqueña con Canalí, Sicilia. Estaba comenzando. Led Varela tenía que sí 200 seguidores en YouTube. O sea, nada. Era una cuestión que estaba comenzandito apenas. Entonces yo descubro Led Varela en YouTube. Me dije, coño, qué cómico, qué de pinga. Esto se hace en Caracas, qué fino. Y luego descubro los editoriales de Laureano Márquez en Tal Cual. Yo decía, yo me estoy riendo. Era todos los viernes, creo, ¿no? Era los viernes. Exacto. Me estoy riendo de una vaina escrita que está hablando en serio de lo que pasa en el país, pero al mismo tiempo es muy cómico. Yo sé que vaina tan arrecho. Yo nunca me había leído leyendo nada. Sí. Me pareció increíble. Yo decía, yo quiero hacer esta vaina. Entonces como que descubrí a Laureano luego en YouTube, que tenía unas rutinas arrechísimas, parodias políticas, parodias de todo tipo, y decía, yo quiero hacer esta vaina. O sea, yo quiero tratar de analizar la situación venezolana, la crisis, y además meterle humor. Yo creo que esta vaina es arrechísima. Después de eso fui a ver a Laureano en Barquisimeto, en un teatro en la UPEL, como de 500 personas, y era como más político, más histórico, y decía, qué vaina tan arrecha, ¿cómo esto es posible? Después empezó como el Chihuire, y fue como un mundo que se me abrió. Yo dije, no, yo quiero hacer esta vaina. O sea, esto me parece increíble. ¿Y esto fue antes de tomar la decisión de estudiar comunicación social? Sí. O sea, eso fue lo que te empujó a ir de... Sí, okay. Yo dije, yo quería ser comediante, y dije, no puedo estudiar comediante. Eso no existe en Venezuela. Sí. Puedes estudiar artes escénicas, pero no es lo mismo. Sí. Y dije, bueno, voy a estudiar comunicación social, que me permite, bueno, aprender de oratoria, aprender a escribir bien, etc. Y creo que marcó un poco también el tipo de comedia que hago, porque termino haciendo cosas también muy relacionadas con la noticia o con la actualidad, ¿no? Claro. Que en parte es como el humor de radio, el humor televisivo, suele ser muy de actualidad. Sí, y también de lo que decías antes, que es querer decir algo. Sí. Porque a veces muchos comediantes están ok con hacer reír. Y ya, ¿sabes? No voy a hacer reír, no tengo que estar enviando ningún mensaje, ninguna moraleja, pero cuando hay algo en uno que es como que querer hacer pensar, reflexionar y usar la comedia como vehículo, entonces es que viene... Todo este mundo de sátira y... Eso, y lo importante es cuando uno dice, quiero decir algo. ¿Qué quiero decir? Bueno, quiero decir lo que yo considero que es verdad, ¿no? O sea, yo no... Y a partir de ahí tú dices, bueno, esto me puede traer
o un buen público que acepte esto que estoy diciendo y que conecte con esto, y me va a traer gente que opina lo contrario, que probablemente sean haters o gente que está en contra de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Y eso implica posiciones políticas, estar a favor o en contra de algo, Sí. de un ideal o de lo que sea, ¿no? Y eso, no todo el mundo se quiere meter en eso. Hay gente que dice, yo quiero hacer reír a todo el mundo, a mí no me importa decir si estoy a favor de esto o en contra de esto. Yo hago comedia de lo que sea. ¿No te pasa, ya que estamos hablando de ese tema, obviamente yo con la experiencia del Chihuire, en mi caso yo nunca pensé tanto, ingenuamente, en los detractores y que esto no le va a gustar a gente o esto era más en esto le va a gustar a gente. Esto, hay gente que va a conectar con esto. Después uno se da cuenta y que, sí, hay gente que ahora me odia por esto. Ahora, pero no piensan que lamentablemente hoy en día no sé si es necesario, pero definitivamente es un síntoma de que tienes un proyecto exitoso, en una cuerda de odiadores también atrás de los seguidores. Sí. Entonces creo que en cierto modo también, creo que como artista o como orador o lo que sea que te consideres hoy en día, creo que es parte de la responsabilidad de uno mismo con uno mismo prepararte para lidiar con esa vaina. Totalmente. Pero creo que el punto que yo es que, sobre todo cuando empiezas, no estás pensando en nunca eso. piensas en esa vaina, te pegas contra ese muro, huevón, y es horrible. Un mensaje de odio y no, se y te es cae el horrible, planeta. es horrible. Y tú dices, ¿qué? Y yo soy o sea, sí, tal cual. Y de hecho, cuando tú empiezas desde cero, sin nada, y te llegan los primeros mensajes de odio, tú dices, ¡ay! Tengo impacto. Sí. Más bien, es de pinga. Es con que fino estos haters. Yo recuerdo mi primera cancelada, que yo dije, ¿cómo estas personas tienen 3 días llenándome las menciones de Twitter de pura odio, arrechera? Y qué arrecho. O sea, están hablando de mí desde el lunes, hoy es miércoles, ¿me explico? Sí. Porque yo estaba comenzando. Ahorita no me gusta, lo odiaría si eso me pasa ahorita. O sea, claro. No me gustaría para nada. Sí, pero ves que hay como reacción, que hay pulso, reacción, que hay un pulso ahí que de tú dices, que ok, llega. déjame ver cómo lo manejo, pero ahí está generando una reacción. Porque el mensaje llegó, que eso es lo que uno quiere al principio, ¿no? Claro, bueno, y también tener la madurez de decir como que, bueno, entiendo que este carajo está demente para andarme llenando el inbox o las menciones, todas las... Y a veces también entender, bueno, a veces me equivoqué yo, por ejemplo. También. O sencillamente no me equivoqué, mantengo mi opinión, ¿sabes? Eso me pasa. Claro. Vengan de a 10. Sí, exacto. Sí. Y así. Ok, pero entonces estamos en este momento de Barquisimeto, haces tu transición a Caracas para estudiar en la UCAP. ¿Cómo fue ese? No, yo estudié en Barquisimeto, de hecho. Ok. Yo estudié en la Universidad de Cambú, en Cabudare, al lado de Barquisimeto. Ok. Y en 2013, cuando me toca hacer la pasantía, me voy a Caracas. Ok. Pues yo dije, ya, a partir de aquí voy a vivir a Caracas. Yo decidí, mira, voy O sea, a estudiar. te graduaste en Barquisimeto. Sí, Ok. estudié mi carrera allá y me fui a Caracas Ok. de una vez. Ok. Pero yo empecé a hacer comedia en 2010. O sea, ya yo había empezado a estudiar y en el 2010 yo me monto con George Harris por primera vez frente a un público desconocido, digamos. Ujú. Y yo recuerdo, yo me salí de un show de Laureano Márquez, le dije, Laureano, yo le había escrito por Twitter, te quiero conocer y tal. Me dijo, bueno, dale, quédate al final y tal. Le dije, me da mucho miedo, porque me da miedo que se me olvide, pero quiero hacerlo. Y él me dijo, a mí me dio mucho miedo al salir, nunca se me ha quitado el miedo, nunca se te va a quitar, tienes que hacerlo igual. Perfecto. Al día esa noche llegué a escribirle un correo a George pidiendo fecha, y a los 2-3 días tenía ya el correo respondido, mira, te presento hasta el día el mes que viene. 15 minutos, ahí no eran 5 minutos. Y yo escribí mi material 15 minutos en un mes y fui a presentarlo en el Teatro Bar, que era los lunes, Sí, con George de host, claro. y me fue horrible. 15 minutos. 15 está muy minutos. mal. Coño, es mucho, marico. Que se vaya mal, 5 minutos lo tolera. Sí, Pero 15, hice reír una vez. sí. Eso es nada, marico, en 15 No, minutos. no, Horrible. y a veces es que la terquedad que hace los 15 minutos, ¿sabes? Bueno, valiente o la también. valentía también, Sí, sí. de decir, pero puede ser rudo para el comediante y para el público que uno está ahí. Yo vi una experiencia en el teatro. Puedes verlo también como que eres profesional, pues. Das la cara hasta el final, te dijeron 15 y diste 15. Di 15, eso sí, ni más ni menos. Porque además, yo recuerdo que George dijo, pórtense bien, que él es nuevo. Y, vaina, y lo que tenía era un silencio y la gente viéndome. Sí. ¿Sabes? Como, chévere, qué chévere lo que está diciendo. Y yo terminé, di una risa que dije, bueno, que tuve una risa que me pinga. Pero yo me bajé diciendo, bueno, logré lo que quería, que era aprenderme la rutina. Ahora toca hacerlo bien. Entonces, me metí en un curso el año siguiente. Pero me da curiosidad saber ahorita, en retrospectiva, Sí. ¿qué sientes que salió mal? ¿Que tuviste que el material estaba mal escrito o que pasa mucho que te genera
como una expectativa de cómo todo va a salir. Fantaseas que la gente se va a reír acá. Como construyes toda la situación cuando realmente eso sucede y tienes que manejarla. Sí tenía una expectativa de cómo iba a reaccionar el público cuando yo dijera algo. Y eso es un error. Sí. Tipo, cuando yo digo algo y tú mismo te imaginas cómo vas a responderle a la reacción. Tipo, ¿por qué se ríen de eso? Si es esto. Eso no hay que... Nunca hay que pensar cómo va a reaccionar el público. Porque uno no lo sabe. Eso fue como un error. Entonces yo como que decía esas cosas cuando la gente que no estoy reaccionando a nada de lo que está diciendo. Pero no me estoy riendo. Ajá, sí, como estoy sentado. Y creo que también fui como muy... Yo tengo a veces como humor muy físico. Y no parece, porque estoy así como con cara seria, vaina, pero yo a veces me lanzo unos brincos y una vaina y era como raro, como que de repente empecé a hacer eso a lo loco. No recuerdo, la rutina era algo así como que cuando un venezolano se muere y va al cielo, pero el cielo es como según el país. Entonces era el cielo venezolano. Entonces tenés que hacer una cola, en ese momento entrar las colas duras de vaina, lo que escaseaba para entrar al cielo, qué sé yo. Y a partir de ahí era como que hacía como un montón de gags físicos que no funcionaban. Sí. Bueno, de hecho, solo de Cheche, nunca lo dije más. Claro, pasa eso también. Sí. Ahora, lo más difícil es después de una experiencia como esa decir, ¿sabes qué? Voy a volver. Sí. Sí. ¿Cómo fue tu segunda vez? Marico, yo creo que es que la comedia es una de esas cosas que tú dices que empieza, es muy probable que empiece siendo malo. O sea, yo creo que he visto un montón de comediantes que dicen, no, la primera vez, o dicen, la primera vez fue increíble, la segunda fue horrible. Sí. O dicen, la primera vez me fue horrible y luego fui mejorando. O sea, siempre es esa experiencia. Nunca es que siempre fui bueno, eso nunca lo he escuchado. Ni de Seinfeld, ¿sabes? Nadie. Sí, de acuerdo. Y es como, es terquedad. O sea, yo creo que el comediante que lo logra, que termina siendo muy famoso, que termina siendo muy, muy cómico, porque al final uno lo que busca es ser lo más cómico posible, es una gente terca, que dice, hoy fracasé, mañana no voy a fracasar, y ya. Pero eso no pasa con un piloto, por ejemplo. O sea, tú no puedes hacer eso. Sí. Entonces, es como un tema de volver a empezar y de asumir el fracaso como la parte esencial de la comedia. Sí. Sí, además, Cecilia lo decía aquí, de esa también aprendes y probablemente hasta más. Claro. De que la vez que te vaya bien. Es total, porque la vez que te va bien, tú dices, bueno, tengo los videos, vamos a ver en qué me fue bien. Ah, mira cómo lo dije aquí. Porque es una cosa muy rara, la comedia, como es un arte en vivo, tú puedes decir la misma rutina, con la misma energía, frente a dos públicos distintos y te puede ir completamente diferente. Claro. Entonces tú dices, ¿cómo? Porque eso es un arte, por eso no es una ciencia. Porque, coño, no entiendo, dije todo exactamente como ayer. Y no funcionó nada. Esas vainas a mí me parecen insólitas hasta el día de hoy. Sí. Que tú dices, no entiendo, es el mismo material. Cuando te das cuenta son tantas variables que se involucran. No solo lo que está diciendo el comediante, es desde las cornetas, el volumen, cuánta gente había, ¿qué pasó el ambiente antes de la gente, qué día de la semana. O sea, tantas cosas que influyen en que la gente esté en el lugar correcto para reírse. Entonces, conectar con el público es lo fundamental. Tal cual. Y después de ahí viene qué tan bueno es el material. Pero si no conectas con el público, puedes llevar el mejor material del mundo, no te va a ir tan bien. Mira que, por cierto, sobre el teatro, ¿vieron los videos de Marco 77? Sí. Ahorita es como un gimnasio. De pilates. De probar, sí. Sí, marico. Sí. Qué lástima. Sí. Porque se me arrugó el corazón un poquito cuando vi eso. Además que ustedes tocaron ahí un montón, ¿no? Sí, marico, demasiado. Claro, sí. Y teatro que era... Uno quisiera que se mantuvieran como los íconos culturales, ¿no? Claro, pero también, sí, eso siempre. Te digo más bien, o sea, todo depende de cómo lo veas. Uno podría decir que duró demasiado también, porque esas cosas también son muy cíclicas y bueno, nada, con todo lo que ha pasado más bien... Pregunta, ¿en la Belle Époque nunca hicieron comedia? Creo que no. No que yo recuerde. Okay. Que yo recuerde. Eso es otro lugar que tuvo. Yo nunca fui a la Belle Époque. Yo creo que fui una vez a la Belle Époque. Yo fui muchísimo. Pero después ahí mismo la cerraron. Sí. Pero, y eso fue un local famoso como para mis papás también. O sea, tuvo una época, después desapareció y después volvió. No sabía eso. Bueno, aquí hablando de la vida caraqueña. Pero entonces te montas la primera vez en el teatro, 15 minutos, te va horrible. Sí. ¿Cómo empiezas a construir ahí tu carrera de comediante a partir de ese grato momento? Volví a Barquisimeto y luego el año que viene, al año siguiente, salió un curso con Laureano Márquez, profesor Briseño, César Muñoz, Luis Chatén y Bobby Comedia. Wow. Entonces, y era todos los lunes. Entonces a mí me tocaba irme los fines de semana a Caracas en autobús, veía la clase los lunes y me venía los martes. Perdía clase en la universidad para ir al curso, ¿no? ¿Y este curso dónde era?
era en el Teatro Escena 8, ¿te acuerdas? Ok, En las claro, Mercedes. buenísimo. Y lo organizó la gente de Water People. Era Ok. una productora Sí, claro. teatral. ¿Y qué año es esto, perdón? 2011. Ok. Y ahí estuvo Alejandro Otero, estuvo creo que Rey Vecchionache, fue estudiante allí también como alumno. Estuvo Franchute, un montón de comediantes que ahorita están, bueno, en todos lados. Y a partir de allí hubo como un evento, una muestra, un showcase en Teatrex, recuerdo. Teatrex del Bosque, de Latillo, todavía existía. Y a partir de ahí como empecé a hacer más comedia. Venía más a Teatro Bar, venía más a uno que otro lugar donde se hacía comedia, que empezaba en los lugares, a los 3 shows ya no vamos a hacer más comedia aquí. Son un montón de lugares que existieron, ¿no? Y entre ese tiempo y que me gradué de la universidad, me habré presentado 15 veces, no mucho. Y perdón, a todas estas en Barquisimeto Sí. no había sucedido nada de comedia. No Nada. había nada. O sea, me imagino que de repente, no sé, Laureano y Emilio de repente presentaban sus shows por ahí. Claro, ¿no? eran Ok. shows, pero no había bares de comedia como Una Teatro escena, Bar o claro. Moulin Rouge, eso no Ya. existía. De hecho, intenté hacerlo con un pana, como buscar un bar donde hacer comedia constantemente, pero no había comediantes. Y yo decía, no, yo no puedo hacer un show yo solo. Sí. Claro. No tenía la experiencia ni nada. Y entonces decidí irme a Caracas. Y cuando me voy a Caracas, que es en 2013, empieza Probando Material, Ok. que fue como un gran impulsor de nuevos talentos. 100%. Porque eran 10 comediantes por noche. Sí, era menos tiempo. Eran 5 minutos. Y era, sí, me gustaba mucho ese modelo. sin Porque duda. con Teatro Bar tú tenías que tener 15, 30 o 40 minutos. Mierda. Porque eran 3 comediantes y ya, y George. Ujú. Entonces, en Probando Material te daban chance a cualquier tipo de comediante. O sea, empezando Sí, sí, sí. o muy experimentado. Ahí te yo daban vi 5. a Cris Andrade probar por primera Ajá. vez en su vida, lo vi ahí, por ejemplo. ¿Dónde era probando material? En la Quinta En la Bar, Quinta ¿no? Bar. Ah, qué cool. Ujú. Sí. Y hace poco lo intentaron volver a hacer en Juan Sebastián Bar, imagínate. Mierda. Que además tiene como ese Buen look. local. Sí, Sí, coño, a mí sí. me gustaba mucho ese Sí, Juan local. Sebastián Bar era Sí, rechísimo. Ese look así de bar, de Sí, comedia sí. neoyorquino con los De señor, de ladrillos. señor. En una buena zona. De que se ve también, whisky. Sí, pero no funcionó mucho. Creo que la comida tiene que ser barata, no puede ser cara. Entonces creo que era cara la vaina. Sí, eso es lo que era muy de whisky. Sí, exacto. ¿Te acuerdas? Y ahí en Probando Material comencé de nuevo y luego empecé a hacer otra vez Teatro Bar y tal. Y ya en 2014 ya yo estaba viviendo en Caracas. Comencé a trabajar en Hoy Que Hay, que era una agenda cultural, Ujú. donde salían los eventos de Caracas y tal. Y luego, como en octubre, entré a Plop. ¿Qué hacías sea, tú en como Hoy Que Hay? guionista. Era redactor. Ah, seguro coincidimos. Yo trabajaba en Mashop en esa época. Es probable. Y Hoy Que Hay era uno de los Claro, como esa aliados. Hoy Que Hay comenzó en Mashup y como a los 2 meses se separó. Cuando Claro, yo pero, entré, pero trabajábamos mucho juntos. Nosotros trabajamos, o sea, eran como... como hermanito. Sí, y era como un influencer que usábamos mucho para, no sé, soltar noticias, vainas, lo que Sí. sea que quisiera falta. Sí. Qué cool. Bueno, y después te fuiste a donde, Osvaldo. A Plop. Después fui a Plop. ¿Eso en qué año fue? En octubre del 2014 entré Exacto, en Plop. yo me estaba yendo. O sea, Sí, te fuiste yo me ahí, fui minuto. en noviembre de 2014. Sí. Exacto, y entraste a hacer proyectos que yo le tengo mucho cariño, porque recuerdo estaba el Reporte Semanal, Sí, con Briseño. Bocaranda, no Que sé me qué- encontré a Bocaranda en estos días. Sí, Sí. ¿qué tal? Bien. Bien, muy querido, sí. Sí. Él Ese le show tiene mucho fue... aprecio a ese programa. Ese programa fue muy interesante. Obviamente no lo vio todo el mundo, No, pero, no. porque estaba en Vivoplay, pero era como una especie de late show. Me Sí, acuerdo que sí. una de las decisiones que me siento más orgulloso es haber sugerido que tocara la banda que tocaba con ellos. ¿Cómo que se llamaba? Los Hermanos Naturales. Los Hermanos Naturales. Ah, wow, qué buen Era plan. como Eran que, la qué banda. buena banda para un late show. Sinceramente Coño, me sí, pareció weón. un palo. Sí. Y es de las de los pocos proyectos musicales humorísticos de Sí, Venezuela. sí, Está sí, Los sí. Hermanos Naturales, está Medio Evo. Claro, pero existe todavía Medioevo. Ya no, pero hace Ah. poco conocí al hijo de uno de ellos. A Gonzalo. Gonzalo, claro. Sí. Sí, Gonzalo, seguro. Y- Seguro, tiene que ser. No, a Johan en Madrid. Ah, imagínate. Sí. Y, Saludos a Gonzalo. Sí, Gonzalo. Y- Bueno, estaba Alpargata Cantorum también. O sea, Ajá. hay una historia ahí más o menos interesante de comedia musical en Venezuela. Pero justo te quería preguntar de eso. ¿En qué momento decías incorporar Mm. la música que ya tenías por tu Sí, background por hobby y tal. y por hobby a la comedia? ¿Es algo que arrancó rápido o que fuiste involucrando con el tiempo? No, eso fue en 2015, de Ok. hecho, que hice mi primera canción
Cómica. Ya tenía, ¿cuánto? Como 5 años que me había montado por primera vez, pero 2 años como dedicándome de lleno, que fue cuando me mudé a Caracas. Siento que tardaste, ¿no? Tardé mucho. ¿Por qué? ¿Porque le Porque no lo generaste un veía. rechazo a la música o porque no lo veías? Porque mis referencias musicales humorísticas eran Lelutier, Bueno, que el grupo argentino maravilloso. Claro, Sí, claro. si ya después de eso no hay para arriba. Pues. Exacto, es como uno, primero como uno trata de acercársele a Sí. esto, ¿no? Y eran 5, y decía, estos son 5 tipos. Claro. Yo no puedo hacer esa vaina yo solo, o sea, Sí. eso es imposible. Después descubrí a Bo Burnham, Ujú. Claro. que es este comediante americano que hace todo solo él. O sea, Sí, pero toca también- piano, toca toda vaina, toda. Es uno solo, pero también replicar lo que hace Bobo es como que imposible. también es imposible, pues. ¿no? Sí, claro. Pero dije, coño, si él está solo y hace canciones cómicas, yo puedo. Y a partir de ahí, creo que poco tiempo después, hice mi primera canción cómica, la probé en Teatro Bar, recuerdo. Y fue un palo. Es que hay algo en "Coño". cuando una canción es cómica y pega y es catchy, agarra fuego. O sea, es como lo del GPS cual. carupanero que hizo Claro. César. Increíble. Tienen como ese impacto que trasciende. Hay Sí. algo en la música que va más allá de la comedia. Pero Creo que es la melodía. Sí. Lo que hiciste fue incorporar una canción a tu set de chistes. No, O a tu rutina, pues. compuse una canción propia. No, claro, pues, pero me refiero, tipo, cuando la presentas, que me dices que la presentas en el teatro, Ajá. fue un show de comedia, no un show de música que Sí, sacaste fue un una canción de show, comedia. Fue un Ya. show de stand-up, hice mi rutina Ya. y dije, bueno, voy a tocar esto para irme, ¿sabes? Ya. Y toqué la canción. Nice. Y sí, yo creo que la música tiene como ese poder de, primero, tiene melodía. Entonces tú puedes o recordar la melodía y eso te recuerda, Ya. o recuerdas un verso que te gusta, que es cómico, al mismo tiempo es pegajoso o tal. Y eso ayuda como que se te memorice el chiste. Yo creo que tiene esa función de memorización que está interesante. Pero además es eso, como que también da un sello que te identifica. Ujú. O sea, Claro. y eso es importante también. Hay mucha gente que le mete música a la comedia y me parece brutal. O sea, Brutal. Y es mezclar eso, te identifica, te crea una personalidad distinta y de alguna forma enriquece la oferta de comedia Claro. que pueda haber en una ciudad. Está nosotros aquí, por ejemplo, está Pato, que hace comedia musical y cada vez que puedo lo pongo en algún show, veo, porque es que le da otro sabor Sí. distinto a la experiencia. Yo creo que también uno de los elementos más importantes de la comedia es el timing. Y un músico afila eso burda, porque coño, es en esencia lo que uno está haciendo, pues, y Tal cual. lo ves burda, pues. O sea, Sí. Tal cual. Y cuando compones una canción, el timing lo controlas ujú. en el momento exacto. O sea, tú Claro, sabes cómo construir un verso, tú dices aquí doy una pausa porque aquí se van a reír. claro, O tú lo construyes para eso, ¿no? claro. Y eso me parece, es una de las cosas que he ido aprendiendo mientras voy componiendo canciones. O sea, yo compongo canciones para hacer reír, no para ninguna otra cosa. Y entonces he entendido, que tengo que dejar una pausa porque... Y eso, Claro. eso es divertido, saber cómo hago una canción diferente a las que ya he hecho con otros temas o cómo incorporo distintas emociones. O sea, a veces yo tengo canciones que la gente dice, me reí y lloré. Y eso me encanta. O sea, Claro. me gusta que Claro. algo te genere como te toca la fibra emocional, Claro. pero después te lanza un remate cuando no te lo esperaba. O sea, siento que ese viaje emocional la gente lo recuerda mucho. Porque Sí. yo creo que la gente cuando se va a un show no recuerda los chistes. A mí me pasa siempre que salí de Billboard, ¿qué te pareció? Arrechísimo. ¿Y qué parte te encantó? No me acuerdo. No me acuerdo, No, sí. no sé qué Capaz fue. un chiste. Sí, ¿no? alguna vaina. Lo que pero- dijo de tal verga. ¿Tú qué recuerdas? ¿Me reí que jode? ¿O me sentí un montón de emociones en este periodo de tiempo que me Sí. pareció increíble, que no había sentido antes? Yo a veces siento que es que uno se entrega tanto a disfrutar el momento que no sé, la memoria decide tomarse un break. Sí. O sea, dale, disfruta, bro. O sea, Tal cual. Es sí. como un momento, es como una montaña rusa. Sí. Cuando tú le Sí. preguntas ¿cuál es la parte favorita de la montaña rusa? No sé, todo el viaje. Fue una nota. Sí, sí, sí. La vuelta, ¿no? O sea, sí, vas Mira, a ver. y de estar probando en locales y probando material en la quinta, obviamente eso construye y va forjando un comediante, pero no puede necesariamente vivir de eso. Entonces entras a Plop, Sí. pero ¿en qué momento sientes que ya tu carrera de comediante empieza como a agarrar la estructura para decir, ok, puedo hacer mi propio show, puedo decirle a Rolando y a Cabeto, montemos una vaina? ¿En qué momento ya tú sientes que, ok, aquí está mi carrera? Ahí, en Plop. Entró a Plop y sentí como una validación de, mira, entonces sí, lo que estoy haciendo... porque a veces, coño, uno tiene validación del público, pero cuando uno está comenzando uno puede tener shows malos. Entonces Sí. dice, bueno, no sé si de verdad tengo la madera para esto. Sí. Pero entonces uno empieza a decir, bueno, conseguí este trabajo como guionista. Entonces mis chistes son buenos independientemente de lo que los diga yo. O sea, entonces ya por ahí va
una parte que dice, bueno, ya estoy trabajando como comediante, o sea, como guionista. Sigo haciendo stand-up. Luego, el año siguiente entré como guionista en Calma Pueblo, en la radio, en la Mega, Que es otro animal. que era otro animal, una bestia, que fue Calma Pueblo. ¿Eran Vero Gómez y quién más? Perdón. Empezó siendo Manuel Vero Ángel. Gómez, Manuel Silva, No, Manuel Silva, Y José disculpa. Rafael. no, y Alex Goncalves. Al principio Luego era Alex se fue como a los 4 o 5 meses. esa gran decisión Correcto. de irse a Panamá. Y sí, súper. Saludos, Alex. Y entró José Rafael. Y cuando entró José Rafael, eso se despegó. Fue una Claro. locura, fue Sí, una sí, locura. ¿Y tú estuviste en esa transición? Sí, yo estuve desde el principio hasta Ok. el final del programa. Y ahí es donde dije, bueno, está bien, estoy como que juntándome además con comediantes de renombre. O sea, ahí es cuando yo dije, bueno, yo creo que ya tengo una carrera que estoy comenzando, pero Claro. creo que existe ya. Y porque ya estaba viviendo de eso, ¿no? Sí. Y a partir de ahí fue como lo del show con Cabeto y Rolando. Exacto, ahorita me cuentas de eso. En Plop, ¿quién era? Porque yo siempre Plop lo veo como por etapas canteras, como equipos de fútbol. Sí, ¿Quién sí, estaba- sí, quién sí. era el ¿Con quién estabas rodeado en ese momento? ¿Quién era el grupo? Yo llegué con Nanutria, todavía estaba el Mostacho en esos años. Todavía estaba vivo. Sí, estaba Nanutria, estaba... ¿Quién más estaba? Estaba Chucho, por supuesto. Estaba Andreina Borges, se fue poco tiempo después. Estaba... luego, ellos tres estaban seguros. Estaba Chris Andrade. Estaba... No, ya Nacho había salido, por ejemplo. Pero luego llegué yo y al rato entró Sebastián Gutiérrez. Exacto. Probablemente está Daniel, Estefanía. Entró Daniel Enrique, entró Estefanía después. Puras joyitas. Entró Gabo después. Y creo que estuvimos todos nosotros juntos en esos años, de 2014 a 2017, que se empezaron a ir casi Exacto. todos. Y yo me fui, pero fui para otro proyecto personal. Exacto. Pero sí, esos 3 años estuve allí. Y cuéntame un poco la diferencia entre escribir para Plop, que estás haciendo programas, digamos, de televisión, para no entrar en detalles técnicos, pero Sí. eran como formatos televisivos, Sí. a trabajar en radio, que es diario y es una dinámica un poquito más esquizofrénica. rápida. Sí. Sí, era súper esquizofrénica. Sí, sí. Era una cosa, primero trabajar para Plop era un programa semanal, ¿no? O 2 programas semanales, dependiendo de la época, ¿no? Y entonces eso era como un trabajo más de curaduría. Ujú. Escribíamos el lunes y martes, pulíamos el miércoles, el jueves terminábamos de ajustar, se grababa, salía el domingo. Era un trabajo más colaborativo, más de ajustar esta palabra no, este chiste no, ¿sabes? Una cosa de... Como un trabajo de costurero. Una cosa, queda lindo el mantel. En cambio, Calma Pueblo es una producción masiva, chavos. Sí. Eso era sacar, era una máquina china, pues. Necesitamos para mañana 10 titulares. Bueno, 10 titulares de hoy con 10 remates. Y luego, a veces había secciones que había que grabar, entonces escribían con más tiempo, como sesiones con personajes. Ellos además hacían un montón de personajes, entonces se podía inventar mucha vaina. Pero era mucho del diarismo, de saber qué está pasando, y lo bueno es que en esos años pasaban muchas vainas. Sí, claro. Sí, sí, sí. Eh, En el mismo show, incluso. O sea, sí. las vainas que pasaron en Calma Pueblo. Totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, sabes, con Calma Pueblo, ese programa de radio fue... yo no lo recuerdo tanto porque yo estaba acá, pero Claro. desde acá uno sentía el impacto, ¿sabes? Sí. Que realmente causó un impacto muy heavy. Entonces, ¿cómo lo recuerdas tú? Con se sentía como el poder que estaba teniendo el programa. Sí, ¿sabes por qué lo veías? No solo porque tenía impacto en la audiencia de radio, aunque desde hace muchos años la radio no publica ratings. En YouTube. Tú veías que tú publicabas en YouTube y al día siguiente esa vaina tenía 20, 30 mil views. Sí. O sea, no existían los podcasts en ese momento. Estaban Claro. como empezandito. Y eso era un montón de vistas para un programa de radio. Ningún programa de radio tenía eso. Yo creo que ni César Miguel Claro. tenía... Porque se enfocaban más en la radio. Entonces, en cambio, Calma Pueblo se enfocó en grabar y publicar secciones. Sí. Y crearon una comunidad grande. Yo no sé si llegó o sea, tuvo un montón de suscriptores en YouTube también. O sea, ahí tú lo veías como que generaba un impacto más allá de la radio, primero. Hicieron un show en vivo luego, y eso fue, o sea, llenaron teatros grandísimos. Claro. Entonces ahí tú veías que había una conexión realmente con el programa, porque
los tres juntos eran una máquina de comedia. Era una cosa que Sí. la química Era una cuestión. buena combinación también. ¿Sabes? Totalmente. Qué importante es eso también en la radio, en la televisión, en todo, en la comedia, la combinación de personajes, que no se compitan, que se complementen. Hubo tanto éxito que les dieron un programa de televisión, pero el programa fue muy malo. Porque lo enfocaron en... ¿En qué canal? En IBC, que es el Ok. canal Ya. de Unión Radio. Ujú. Pero no fue malo porque era malo de contenido, sino porque no replicaba la dinámica improvisada de ellos. Ujú. Porque tenían que, o sea, lo que estábamos hablando en estos días con Alex en Mañanitas, ellos tenían que grabar el programa de radio y lanzarlo en televisión. Eso era. Ujú. O sea, que eso lo descubrió Howard Stern en los 90. Él dijo, yo no voy a hacer un Otro programa año. para E! Entertainment. Yo lo que voy a hacer es voy a poner unas cámaras en mi programa de radio. Ya. Y va a haber el programa duraba 3 horas y E! Entertainment hacía una edición Ya. de 30 minutos. Y entonces agarraban el lomito Sí. y salía y era un espectáculo, ¿sabes? Entonces El problema- creo de repente fue que trataron de hacer otra cosa en vez de simplemente potenciar lo que ya estaban haciendo. Pero ahí la razón no fue editorial, fue completamente legal. Claro. O sea, Ok. Mover lo que se decía en radio Sí. para televisión era imposible. Claro. Siempre hay una razón lógica fastidiosa. Sí, era como que, mira, si decimos en el primer programa nos baja Conatel. O sea, nos Ok. quita la licencia, la concesión. Claro. Lo que pasa. Porque decían unas cosas heavy. De hecho, Claro. varias veces llamó Conatel tipo... Es que creo que así no termina por eso. ¿Por qué termina Calma Sí, Pueblo? por una... Hubo este incidente con Un Vero, incidente. Vero Gómez con la De llamada un niño. del Cristiano Ronaldo. Ajá. Exacto. Eso fue. Pero en realidad fue como una... O sea, hasta Diosdado lo puso en su programa diciendo que eran unos borrachos Sí. y unos locos. O sea, En el caso de José Rafael se equivoca de sustancia. de sustancia. Exacto. Sí. En el caso de Vero, no. Sí. No lo sé. Ah, mentira, jodiendo. Pero, o sea, ya cuando tú ves que hasta este tipo te dice... Te Basta. sí, Sí. ya tú dices, Claro. no hay manera que tú salgas de esto. Sí, la llamada viene mañana. Exactamente. Ajá, exacto. Y hubo en Conatel, o sea, una de las cosas que quizá la gente no sabe, y sobre todo gente que no es venezolana, es que Conatel llama para hacer exhortos. Y según la ley, hay varios exhortos que te permiten y después o te pueden hacer sanciones administrativas, multas o incluso cerrar la emisora. Y hacían exhortos por cualquier tontería porque cada vez la censura era mayor. En esos años, 2017, la Asamblea Nacional Constituyente empezó también el plebiscito Ujú. y no se podía promocionar el plebiscito en ningún medio de comunicación. O sea, era como estaba ilegalizado. Incluso no se podía decir la palabra dictadura. Y en Calma Pueblo hacían sketches donde hablaban del plebiscito y hablaban de la dictadura, la palabra por D. Ujú. Entonces describían cualquier diccionario. Entonces, ¿sabes? Anota ahí, dic, ajá, C, y entonces jodían con eso, ¿no? Qué ganas Entonces, de joder. ellos hacían mucho humor político Sí. y eso les molestaba en realidad. Yo creo que la salida del aire tuvo que ver con era una sanción Obvio. por hablar de temas políticos. Sí. Ahora, antes que entremos en política, atentos a Patreon, chicos. Volvamos a un tema. O sea, estoy como construyendo un poco tu crecimiento. Entonces, ya estás escribiendo Plop Radio en La Mega, que es una estación, obviamente, de la marca más importante probablemente de radio en Venezuela. ¿En qué momento dices, ok, estoy listo para yo experimentar, aunque sea con Un show. un grupo, un trío de amigos, un show? Hubo un campeonato, como un torneo de comedia, que se llamó, ni me acuerdo cómo se llamaba, pero lo organizaron unos estudiantes de la Universidad de Monte Ávila Ok. como su tesis de grado. Entonces ellos como que convocaron un torneo y el ganador se iba a llevar una página web y abrirle a Laureano Márquez. Yo dije, yo quiero este Está premio. cool, está de pinga. Ya yo conocí a Laureano porque había visto clases con él y tal, y dije, pero yo quiero abrirle un show, Claro. Claro. me lo voy a Eso es ganar. otro paso importante. Claro. Sí. Entonces, en ese momento en Plop, varios decidimos lanzarnos al concurso. Se lanzó Chris, de hecho. Ok. Se lanzó Cabeto, que Cabeto yo casi no lo conocí ahí, porque él hacía más humor en redes sociales. Igual Sampins, Luis Álamo, varios comediantes que ahorita ya, o sea, tienen un montón de experiencia como comediantes de stand-up. Y como que todos confluimos en ese Ujú. que fue en la Quinta Bar, en ese campeonato, ¿no? Hubo la semifinal, fuimos como 15 o 20, no recuerdo.
Era un montón. Y luego pasamos a la final, 5 comediantes, y quedamos Cabeto, Sampins, Rolando Díaz, Julio Gutiérrez y yo. Ok. Y yo quedé de primero, entonces pude abrirle a Laureano. Rolando. Bien, te felicito. Sí, arrechísimo. Nice. O sea, fue una cosa como, a mí me encantó eso porque... Claro, lo de abrirle a Laureano me Marico, parece sí, el más que quedar de premio, primero, exacto. porque yo no Sí, creo sí, que sí. exista como el mejor comediante. Eso para mí no... O sea, yo creo que ese día me fue mejor que los demás y ya. Ujú. Pero pude haber perdido como... Porque todos eran igual de ¿Y qué tal el website? talentosos. El website estuvo bien de pinga. Sí, va. Y lo tuve como 2 años. Ok. Después la gente desapareció. Pero, a partir de allí, vino Bobby Comedia, Mariana Egloff, Mariana de Comedia, y dijeron, vamos a unirlos en un show ustedes 3. A ustedes 4 éramos Cabeto, Sampins, Rolando y yo. Julio no estaba, a pesar de que estaba en los finalistas, porque él vivía en Ciudad Bolívar. Ujú. Entonces Mariana dijo, bueno, ustedes 4 pueden hacer un show juntos, los unimos, hacemos un show en teatro, cada uno hace 15 minutos, 20 minutos, tenemos un show. Y en una de esas, Samuel dice, no, yo no puedo estar, pero yo me voy del país. Y nos quedamos Cabeto, Rolando y yo. Sí. Y a partir de ahí hicimos Viral, que fue nuestro primer show en teatro, y lo giramos por lo menos 15 ciudades de Venezuela. Qué cool. Fue la primera vez que yo conocí tantas ciudades de Venezuela, y lo conocí como comediante, o sea, cosa que para mí era como un sueño, pues. un sueño. Sí. Y esto fue en los peores años de la crisis, fue 2015, 2016, 2017. Que heavy eso de la disonancia de el país está cayendo a pedazos y mi carrera está despegando. O sea, ese dilema es Era tan fuerte, rarísimo. es muy raro. Hubo muchos shows que tuvimos que cancelar porque en Caracas tenemos el show en el BOD, que queda en la Plaza de la Castellana, Ujú. y las protestas eran a una cuadra en la Francisco Miranda de Altamira. Sí. Y a veces tenemos que cancelar shows porque decían, mira, no, la gente no puede llegar al Exacto. show. Sí. Es peligroso y tal. Y eso fue muy... Pero es que como siempre ha sido así. Sí. Yo no lo veo como algo extraño que sí. ocurrió. Era como que así fue toda la carrera. ¿Qué voy a Sí. hacer? Sí, qué locura. Así. No, Así y ha sido bueno, mi vida, y, pues. y Rolando, yo me acuerdo haberlo visto en algunos de estos shows en esa época de los que organizaba Bobby, no me acuerdo cuál era, y Mariana, y me gustaba mucho, me Sí. lo hacía muy bien. De hecho, entró Plop también. Exacto. Y Cabeto también, de verdad, increíble. Entonces Sí, ya sí. ahí veías como una buena cantera de talento haciendo cosas. Sí, y teníamos fino. éramos como diferentes los tres con personalidad escénica. O sea, entonces era como una buena Sí, mezcla. no, son muy distintos. Pero al mismo tiempo como que estábamos bien juntos. O sea, era un buen show unir los tres, a pesar de que hablábamos de temas distintos o distintas cosas. Era muy buen show y nos complementábamos muy bien. Cuando girábamos, hacíamos mucho material de la ciudad donde íbamos. Exacto. Y eso nos encantaba, como decir, mira, estamos viendo esto que es muy extraño aquí. Llegamos a ir a Panamá, vinimos a Miami, vinimos a Orlando. O sea, hicimos varios shows incluso afuera y eso fue increíble. Sí. Y esto está hablando de 2015, me dijiste. 2015 a 2017. Ok, perfecto. Ahora, pasa algo que es obvio, y sobre todo un caso como el tuyo, que es que incluso yo me fui a Venezuela en 2014, la gente empezó a irse, yo creo que el 2014 fue un acelerador y después vinieron otros momentos Sí. de migración. Y llega ese momento donde se empieza a ir, o sea, la gente que te rodea, no solo la audiencia, sino los comediantes, y aguantar eso y ser uno de los últimos casi que tranca la puerta, ¿no? Sí. Aunque no creo, siempre hay gente, Sí. y Venezuela está full de gente talentosa, pero es esa sensación. Ujú. ¿Cómo lo manejaste? ¿Cómo fue ese momento de decir, ok, bueno, ya aquí como que no queda Sí, mucho? se están yendo los panas sí. y tal. Mira, por un tiempo era como, bueno, yo nunca sentí que me quedé solo, porque siempre todavía queda un montón de comediantes que son panas y que con los que trabajé un montón de tiempo hasta que me fui el año pasado. Lo que sí fue que sentí como que cambiaban las cosas un poco, ¿no? O sea, no es lo mismo, o sea, me tocó hacer cosas diferentes. O sea, yo al principio no hacía tantos sketches en redes sociales, qué sé yo, y luego dije, bueno, me empecé también a juntar con otros comediantes que hacían más sketches, entonces empecé a hacer más sketches, luego, bueno, voy a incorporar la música en mi contenido, entonces me unía también a comediantes que podían hacer cosas con música, como Alejandro Otero, etcétera. Además que también este es un tema muy humano, de con quién tienes química, con quién
eres amigo, sencillamente eso. Pues. Claro. Eso no tiene mucha vuelta que darle. Y a partir de allí, bueno, fuimos desarrollando una amistad con un montón de comediantes que todavía quedaban y quedan, o sea, y me parece brutal. Yo creo que debería quedarse gente que esté dispuesta, bueno, a asumir esos golpes que te da el país, pues, porque al final Claro. eso es como una carrera de resistencia y el que pueda resistirlo me parece brutal porque tiene que existir comedia en Venezuela. No solamente tenemos que existir los comediantes que estamos afuera, porque al final el mayor público de nosotros son los venezolanos. Claro, y bajo la premisa de que muchos de nosotros no nos fuimos porque quisimos y nos dio la gana, sino No. por decisiones personales, Eso. crecer, qué sé yo. Y en el momento que sea una oportunidad, yo creo que mucha gente va a regresar. Ya no todo el mundo, pero Sí, mucha gente va a regresar. Totalmente. Y tiene que existir la comedia ya, o sea. Incluso regresar o sea, yo lo digo aquí mucho, pero es esa disonancia que me genera que alguien, el ejemplo como más obvio es George, que George no pueda ir a Venezuela a presentarse, ok, que no se devuelva por cualquier razón, pero que vaya y gire por su país. Eso me parece, y así te puedo decir todos los nombres que te imagines. Claro. Y que eso no suceda, obviamente es algo que me parece totalmente absurdo. Entonces, el regreso no es solo los que se agarran sus maletas y se devuelven, sino el que pueda volver a normalizar, Claro. visitar su país Es y que conectar con él. yo estoy seguro que, por ejemplo, George va a hacer sus presentaciones más grandes en Venezuela. Claro. Ese carajo puede hacer 3 poliedros. Tal cual. ¿Me explico? O sea, Sí. y así en cualquier lugar ya está a nivel de arenas. O sea, Sí, ni siquiera sí. es teatro. Totalmente. Y yo estoy seguro que él quiere ir a Venezuela, igual Led, igual Chatén, igual un montón de Sí, comediantes que ahorita sienten que no pueden ir o no pueden ir. Ujú. Y deberían poder ir, ¿no? O sea, yo creo que esa es una de las cosas de por qué es importante la libertad de Venezuela. Sí. Para que la gente pueda realmente ver las cosas que le gusten, desde su cantante favorito hasta pueda disfrutar la vida con libertad. Pues. Tal cual. Ahora, volviendo cuando termina Calma Pueblo, ¿qué haces después? Es decir, como esos años siguientes, empiezas obviamente a dedicarte más a la comedia, a los shows, asumo yo. Ese se convierte en tu principal fuente de ingresos. O sea, ¿qué estabas haciendo? Sí, estaba haciendo Calma Pueblo. Pero tú dices después de Calma Pueblo. Ajá. Ya cuando se acaba Calma Pueblo, esa nueva etapa de, ok, tengo que reinventarme Sí. porque esto... Se terminó Calma Pueblo. También renuncié a Plop como al mes. Es que esos huevones. Sí, todos se fueron. Sí. Es que también terminaron algunos proyectos Sí. y no tenía mucho sentido. Y empecé un proyecto mío en YouTube, Ujú. que fue como una serie de videos de como entre documental con sketch, con información. Se llamó Por eso estamos como estábamos, como burlándome de esta frase de que siempre decimos una y otra vez para encontrar culpables de nuestra crisis. Y era como tratar de analizar temas que si el petróleo, el Estado venezolano, o sea, como cosas como más densas desde el humor, con sketches y tal. Y eso lo desarrollé ese año, el año siguiente, y luego empecé a hacer un montón de cosas, desde mi show propio, después de Viral hice un show con Rolando nada más, que se llamó Doble Moral, éramos como nosotros dos, hacíamos como rutinas de humor blanco y luego de humor negro, por eso el nombre y tal. Y luego empecé yo también a hacer mi propio show y a partir de allí otros proyectos con mis redes sociales, empecé a hacer más contenido para mí, entonces empecé a crecer la comunidad en Instagram principalmente, ¿no? YouTube, algo y tal. Y empecé por mi propio camino, o sea, cosas distintos proyectos con organizaciones. Hice un proyecto que se llamó Esto es Tuyo, con la organización Sin Mordaza, que era un taller de derechos humanos, pero traducido a comedia. ¿Has visto el sketch de Key and Peele con Obama? Claro, el traductor de Ira, ¿no? Angry Translator. Ajá. Sí, bueno. Era como el traductor de Ira, pero el traductor del abogado que hacía el taller de derechos humanos. Entonces ella explicaba en serio a estudiantes universitarios, giramos por todo el país, por todas las universidades, y nosotros como que éramos varios comediantes, hacíamos como una traducción de eso a comedia. Y a partir de ahí hice como varios trabajos con organizaciones no gubernamentales, o sea, porque siempre me interesaron esos temas. Sí. Entonces hice muchas cosas con ellos, ¿no? Y desde ahí empezó como la canción informativa, como en 2019, que era, yo agarraba las noticias y las convertía en una canción. Y a partir de allí fue como desarrollando más el tema musical,
Y empecé a hacer un montón de cosas, empecé a hacer canciones. Hice un disco en 2018. Es un disco musical completo de comedia musical. Sí. Correcto. Exacto. Hice mi primer EP y luego un par de años después hice mi primer disco con ya más canciones. Más. Sí, que ya de alguna forma te estableciste que yo hago comedia musical Sí. y no es 100% lo que hago, como el otro día en Sí. Comediantes que te montaste sin instrumentos, Sí. pero es parte de tu... ¿Y dónde los grabaste? En Plop. Ah, wow. El primero. Plop Studios. En Plop Studio Wow. con Rodolfo Porras, que Claro. es el ingeniero de Plop. Sí. ¿Y fue producido Ahí por ti? O sea, tipo... Por él Ok. y por mí, como que juntos, ¿no? Pero ahí grabé el EP, que fue completamente acústico. Ok. O sea, no, hubo solo guitarra y voces. Vale. Y luego el disco sí lo grabé en casa con Alejandro Díaz, que es el productor, que en Twitter es Cerveza Tipo, capaz lo han visto, es un gran memero, es youtuber, es músico de conservatorio, y él sí produjo e instrumentó el disco completo, porque el disco sí tiene un montón de instrumentos. Sí. Qué cool. Sí, Sí. desde baterías, trompetas. Bueno, Rodolfo sí produjo la única canción que no es acústica, es un merenguetón que yo amo, que se llama Testaferro de tu amor. Es una parodia de la otra canción del hijo del yerno, ya ustedes saben quién. Y por ahí va él hizo ese merenguetón que quedó muy de pinga. Qué divertido. Sí. Bueno, y eso nos lleva un poco al final Ojo, de esta parte. Y yo quiero también agregar aquí, sí que lo podemos hablar en Patreon. Recientemente te lanzaste una luthier, Sí. armando un Ah, sí. instrumento Sí, que está súper cool. construí una guitarra con un Budare. Eso está ¿Y rechísimo. qué tal? ¿Cómo suena? Suena 80% bien. Ok. Porque es que yo creo que como tengo errores de principiante, hay cosas que no he ajustado, pero en general se mantiene la tensión de las cuerdas a un nivel que suena el acorde. Pero hay unas notas muy abajo y muy arriba que no suenan propiamente bien, como que pega la cuerda con el traste y suena... Claro. Entonces, Claro, trastea. sí, entonces tengo que ajustar eso ahora al llegar a Madrid, pero compré un Budare en Temu. Ese es el problema. Eso fue lo que funcionó. Ok, Si te que fue dijera, en Temu. porque el Budare venezolano es de un material muy duro. Ok. Y el Budare Temu era tan planito que era flexible. Verga. Entonces eso me da un sonido como de la palanca de trémolo. Que es Claro, como claro. guau, guau, guau. Entonces yo le doy así al El mismo Budare el te da Budare eso. me da esa tensión y extensión de la cuerda que hace que suene guau, guau. Y eso para mí es la clave de la sonoridad de la Que Budare. vean, Wow. busquen, compren budares en Temu si quieren convertirlos en guitarra. En YouTube publiqué todo el proceso para que hagan su propia Budarra. Qué cool eso, qué cool eso. Sí. Ahora, eso nos lleva al final de esta parte, antes que entremos en Patreon, que es, bueno, llega un momento donde ya estás, como empezamos, pues, llegas y decides migrar. Ujú. ¿Que hubo algún detonante que tú dijiste, ok, ya, me voy? O sea, algo que Sí. haya pasado o simplemente fue algo a fuego lento que simplemente Fue a llegó al fuego momento? lento y un cúmulo de cosas que pasaron poco a poco. Yo empecé a hacer el podcast a medias con Ana Milagros Parra Claro. en el 2022 para hablar, ¿Lo sigues haciendo? sí, Ok, para hablar de lo que pasaba en Venezuela. O sea, Ok. era la época de Venezuela se arregló. claro. Sí, sí, Y sí. me molestaba esa propaganda porque había gente que Sí, se la sí, creía y como que era mentira. No se había arreglado. No se arregló, lamentablemente. Mm. Y en ese momento empezamos a hacer el podcast, como para tratar de hablar de esto que está pasando, ¿no? Y empezamos a hacer una gira en el final de 2023 y 2024, una gira universitaria. Fuimos a varias universidades de toda Venezuela a hacer un episodio en vivo con la gente y hablar con los chamos de lo que pasa en Venezuela, ¿no? Distintos temas. Y a partir de allí hubo un tiempo que empezamos a pegar algunos clips y tal, y salíamos en el programa de los miércoles en BTV. Esa es la clave del éxito. O sea, cuando ya Ujú. sales ahí, eso quiere decir que estás haciendo las cosas. bien. Esos haters no te emocionaban Eso tanto sí, como los primeros de esos Twitter, haters dígalo. no nos gusta, ¿no? Sí, sí. Salir en esa cartelera de colegio no me gusta. Qué cagada. Y a partir de allí empezamos a tener más cuidado. Entonces empezaron, bueno, primero seguridad digital, como que no tengan cuidado con estas cosas. Luego empezaron a mencionar a mi compañera este señor la menciona constantemente. Él dice que ella es la community manager de Juan Pablo Guanipa.
que es un político venezolano que es preso político hoy. Y nada que ver, o sea, obviamente que es mentira, pero, o sea, ese tipo de ataques los sentíamos cada vez más cerca. Tuvimos una presentación en una universidad de Maracay, que a mitad de presentación alguien se subió y dijo, se tienen que ir. Todo lo que están diciendo no lo permite el rector, se tienen que ir. Estamos hablando de derechos electorales. Venían las elecciones. Y Yo nos me votaron. acuerdo haber visto ese video. Nos O sea, votaron. ese video donde lo sacan de la... Sí. Lo vi por ahí, se viralizó. Que sí. Nos votaron. O sea, nos dijeron se tienen que ir. Y de hecho salimos del lugar y estamos en la universidad. Y se nos acerca un estudiante y nos dice, disculpen que les diga esto, porque de verdad nos gustó mucho lo que dijeron, pero se tienen que ir de la universidad porque su presencia aquí pone en riesgo que nosotros nos graduemos o no. Ujú. Solo le dijeron los estudiantes y nos dijimos, bueno, nos tenemos que ir. Pues. Y cuando nos estábamos yendo dijimos, ok, estamos en este punto. O sea, Sí. que nos votaron de una universidad por hablar de derechos electorales. O sea, por denunciar que el CNE no permitía la inscripción de María Corina, etcétera, ¿sabes? Y a partir de ahí era como cada vez más cercado la libertad de expresión. O sea, uno no se podía expresar libremente. Y cuando viene el fraude electoral del 28 de julio y viene la represión, meten presa a 2.000 personas que salieron a protestar y a presos políticos, o sea, políticos que agarraban. Y cada vez hubo un clima de terror que yo decía, yo no puedo hablar, yo no puedo tuitear. O sea, no sé qué decir. No puedo denunciar fraude por Twitter porque me da miedo decir la palabra fraude. Te digo algo, más bien me sorprende que lo hayas hecho durante un tiempo sin que te diera miedo. O sea, me explico, como que ya yo por ejemplo me mudé en el 2015, yo para allá ese momento ya yo estaba claro que como que había una línea que uno no podía no puedes pasar cruzar. públicamente si no te metías en peos, pues. Pero a veces pasa- Y yo a ellos, o sea, ustedes los veo full metidos detrás de la línea, sobre todo como Ana Milagros, ¿eh? Ana Milagros. Porque Ana Milagros también tiene esta cualidad que es que como que she pokes at, como que le da en la llaga. Sí. Al que le duele, le da en la llaga. Duro, y ella es muy valiente. Sí. O sea, tan valiente que yo creo que es temeraria. O sea, que a Sí, veces es no muy- mide, sí, no muy- mide el riesgo que de las me cosas que montan- hace. me metan en esos Pero ahí pedos. va un poco el punto. Sí, que- total. que es difícil que uno se calle a menos de que te pase algo como lo que te pasa a ti, donde tú dices, esto es real. O sea, esto ya no es solo que le pasa a los demás. Sí. Es cuando te pasa a ti, ahí es donde empieza realmente a decir, a repensar todo. Pues. Y lo que realmente marca la diferencia es, uno, nombran a este señor ministro de Interior y Justicia, que eso terminó de callarme. O sea, yo no voy a hablar más nunca. Claro. Mientras esté en Venezuela, ahí decidimos, o sea, en agosto del año pasado, mi esposo y yo decidimos, bueno, nos tenemos que ir, vámonos al lugar donde podamos estar legales, por lo menos va a llegar. Entonces Más rápido. decidimos España y por ahora nos gusta España y vamos a quedarnos allá. Es una buena opción. Sí, sin duda, totalmente. Pero lo que decide todo, no solamente este señor lo nombran ministro, que dijimos ya, ahora corremos riesgo, porque este señor nos saca en su programa, es que le anulan el pasaporte a Ana. Como un montón de periodistas y activistas de derechos humanos que cuando les anulaban el pasaporte en esos días, que hubo una anulación masiva de pasaporte, y salían por cualquier cosa por Maiquetía, los agarraban, los interrogaban, a veces les quitaban el pasaporte y a veces los detenían. Y hubo varios activistas, amigos de nosotros, cercanos a nosotros, que detuvieron, que tuvimos que poner como que, mira, libérenlo, libérenlo. Algunos los liberaron, a otros no. Algunos siguen presos. Y no había manera de que si mediante un gestor, una vaina, un contacto, enterate quién estaba en esa lista, ¿verdad? No, porque hay una de las cosas que podemos hablar en Patreon es que en Venezuela hay presos políticos y presos de alguien. Sí, Cuando tú eres preso de alguien, nadie te saca. Ya, Tiene que sacarte a alguien, ese alguien. exacto. Cuando Ya. eres preso de un alto jerarca. claro. Entonces, hay casos de panas que están presos que sencillamente son presos de alguien. Y nadie los va a sacar, o sea, los saca una negociación de otro tipo, de internacional, etc. No es como suficiente la presión mediática que a veces sí hace que liberen a gente. Entonces eso yo decía, yo no puedo, mi vida no va a ser esto. O sea, yo quiero Claro. hacer comedia, yo amo mi país, amo la libertad de mi país, pero yo no voy a arriesgar mi vida por esto y no me parecía los egoístas tampoco. O sea, yo creo que cada quien tiene que velar por lo, Sí, por lo claro. suyo y Muy voy bien, a Dama. seguir luchando desde donde esté. Más bien demasiado. No te juzgamos por haber migrado No, pero esa es la moral, desde Miami. Ese es el tranquilo. conflicto. esa es la culpa que tú Sí, sientes. claro. No, 100%. Pero después dije yo, bueno, o sea, es mi vida y yo voy a aportar más a la causa de la democracia y la libertad de mi país mientras más influencia tenga yo y en este momento no la voy a poder tener en Venezuela porque voy a correr más riesgo y no quiero, o sea, sencillamente no
No le sirvo a nadie estando preso o estando callado, sin pasaporte, asustado. Además que si me quedaba en Venezuela, una de las cosas que me pasó es que empecé a hacer un show después de las elecciones, como en octubre, con una amiga, ¿no? No le voy a decir el nombre por precaución. Hicimos un show en el local de Caracas y el primer show, llega una pareja tarde, llega como a los 15, 20 minutos que empezamos. ¿Cómo están? ¿Qué hacen ustedes? ¿A qué se dedican? Estamos hablando de octubre, ¿no? No, somos militares. Marico, la sala fue como que se cerró un vacío. Fue como... ¿Sabes que siempre hay un ruidito en un bar que es una licuadora? Nada. Fue militares, silencio. Y nosotros, bueno, chévere, ¿no? De pinga que estén aquí. Ustedes nos caen bien. Ustedes son de los que nos caen bien, fino. Y empezó una tensión difícil de... que era complicado, ¿no? Sí. Y empezamos como a joder y ver qué tanto podíamos decir, ¿no? Empezamos a joder, mencionamos obviamente el tema del mundo, se acababa de ir, o sea, y como que funcionaba y podíamos hacer chistes políticos y yo los veía como de ladito. Pero salimos del show asustados, mirando para los lados para ver si no estaban los tipos por ahí. Yo dije, yo no quiero vivir así, chamo. Sí. Era una vaina que yo decía, lamentablemente no puedo. Y una cosa que me pasa es que yo en mi rutina de stand-up, yo suelo tener referencias de política. No tratan casi siempre de política, casi nada. Pero digo una que otra cosa. Y yo decía, si yo me quedo, no voy a poder decir nada. Porque yo no sé quién va a estar viendo que me pueda joder. Sí. Y me pasó varias veces en Venezuela. Una vez me conseguí una tipa que era familia de alguien de jerarquía y estaba borracha en el show. Y me dijo, me encantó la canción que hiciste, el Testaferro de tu amor, la canté en vivo, ¿no? Me pareció buenísima porque te burlas de no sé quién. Pero si te hubieses burlado del mío, pues yo soy prima no sé quién, ahí sí lo hubiese reportado. Así me lo dijo. Y yo, chamo, ¿sabes? Y yo salí ahí con todo tratando de... Viendo para los lados. No, vale, el humor perdona. Si yo me río de él porque lo considero, ¿sabes? Cualquier vaina para salir de ese... Chamo. Y yo decía, ya, no puedo seguir así porque además me iba a callar y eso me estaba apagando la llama de la creatividad. La creatividad no puede surgir en un ambiente de cercenamiento, no puede. O sea, ¿sabes lo que pasaba? Cuando había tanto terror después de las elecciones, que yo sentía que me prohibía el pensamiento. Yo decía, no puedo pensar esto porque si lo pienso lo voy a querer decir y si lo digo me meto en peo. O sea, ya no es ni siquiera autocensura, sino el pensamiento. O sea, una locura. Es preso de pensamiento. Pues. Sí, O sea, no pienses estas cosas, no las escribas. Ni las pienses, marico. No te Porque metas en yo ese sé, pedo. por mi naturaleza, las voy a querer decir. Claro. Y va a ser más difícil a mí tenerlo escrito ahí. Coño, esto es un palazo de tweet, esto es un palazo de chiste, lo que sea. Y tenerlo ahí como escondido en un diario, lo que sea, me molestaba. Y decía, no lo voy a pensar. Voy a pensar en otra vaina. Voy a hacer chistes de otra vaina. Miren, chicos, llegamos al final. Les quiero decir a los que nos siguen escuchando o viendo en este hermoso episodio que aquí vamos a seguir hablando, pero en el lado de Patreon. El Patreon está increíble. Tenemos ya los primeros 37 episodios de Chiste Interno, incluyendo Emilio Lovera, Laureano, Brutal. Chucho Roldán, Nanutria, Led Varela, José Rafael Guzmán, Marco, o sea, lo que ustedes quieran de esa primera camada. Los primeros 37 episodios ahorita están exclusivos para Patreon. Lo sacaron ya están solo exclusivos para nuestros queridos Patreons. Sí. Y cada 3 meses vamos a ir retirando un grupito más, así que les iremos avisando mientras obviamente lanzamos nuevos, ¿no? Entonces siempre va a haber por lo menos unos 50 episodios o más disponibles para ustedes, todos los que lo están viendo. En ese Patreon también tenemos nuestro chat, que está súper cool. Estamos dando descuentos en todos los productos que hacemos de eventos, muchos cursos de comedia que estamos haciendo. Entonces realmente el Patreon está súper valioso, más todas las horas extra de las entrevistas como esta, que ya suma más de 120 horas extra de contenido. Así que está muy bueno. Vayan para allá, solo $5. Está súper fino nuestro Patreon y nos ayuda muchísimo, los apreciamos. Y a todos los que ya nos siguen en Patreon, gracias, lo apreciamos. Y bueno, sigan con nosotros, aquí vamos a seguir. Por supuesto, quería seguir con el tema de política, que es algo que yo trato de evitar en Chiste Interno, porque no es la idea, pero la sátira política es parte de la comedia y es algo que nos conecta, es algo que los dos hicimos, digamos, exitosamente. Entonces, una de las cosas que te quería preguntar es ese proceso de migrar.
y mantener la conexión con el país que te dé la autoridad para seguir opinando de política con el criterio y el conocimiento que tienes. Porque estoy seguro que te pasó que estando en Venezuela escuchabas comentarios de gente en el exterior diciendo este no tiene idea de lo que está diciendo, este ya perdió totalmente noción. Y a mí me pasó una de mis crisis con el chigüire. Bueno, yo siempre sigo siendo fundador y amo el chigüire, pero cuando yo migro a Estados Unidos rápidamente me empecé a dar cuenta que eso me empezó a pasar, que me empecé a desconectar, ya no sabía cuánto valían las vainas, ya explícame qué es un bodegón, ¿sabes? Como que empieza uno, el país cambia tanto que empieza uno a perder ese pulso de poder, y eso es lo que tú necesitas para lanzar la sátira adecuada, correcta, ese conocimiento de la realidad claro. ¿Cómo sientes que eso en este año, casi año que tienes fuera de Venezuela te ha empezado a afectar? ¿Has empezado a sentir esa desconexión o no? Y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene.